trata de analizarlo, fíjate. Tú dijiste que el Dios Todopoderoso, Él es el Dios Todopoderoso porque es creador. Yo te respondo que eso es un error, porque no es necesario que Dios haya creado absolutamente nada para ser el Dios Todopoderoso. Entonces, decir que la razón por la que Él es el Dios Todopoderoso es porque es creador es incorrecto. Dios, aunque no hubiese creado absolutamente nada, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Entonces, esta distinción que tú haces no se sostiene. Hola, ¿qué tal, Moisés? Bienvenido. ¿Eres católico o protestante? Soy testigo de Jehová. Eres testigo de Jehová. Pues Moisés, adelante, ¿cuál es tu pregunta? El tema de la fecha de la muerte de Jesús es un acontecimiento, el acontecimiento más importante de la historia humana. Uh-huh. Es la fecha en que el ser humano tuvo la oportunidad de conseguir la vida eterna por el sacrificio de Jesús. Esa fecha está en la Biblia. Aparece en el libro de Éxodo, cuando los judíos salen de Egipto. El día 14, en el capítulo 12 de Éxodo y en el capítulo 13. El día 14 del mes judío de Abib, que luego cambió a Nisán. Ese día fue que 1500 años después Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en el libro de Lucas, y después de eso lo agarraron en el Getsemaní y al otro día murió. Sin embargo, esa celebración se celebró desde el año 34 hasta el siglo IV. Pero en el concilio de Nicea oficialmente, ya oficial, esa fecha se canceló y se hizo en otra ocasión. Esa tradición de casi 3 siglos, que los cristianos le llamamos los cuartos decimanos, tenían esa práctica de celebrar el 14 de Nisán, la fecha de la muerte, sin importar qué día de la semana cayera. Porque el día que Jesús murió, sí, ese 14 de Nisán cayó viernes, eso está bíblicamente, se puede ver. Y la resurrección también cayó el domingo, eso no, lo que para nosotros es domingo. Para ellos no era el domingo, era el primer día de la semana. Entonces, ¿por qué no se sigue haciendo como se ve en la Biblia y como se hicieron durante los primeros 300 años, el 14 de Nisán? Particularmente yo lo hago y nosotros nos reunimos el 14 de Nisán, nosotros investigamos y no importa qué día de la semana caiga, puede ser martes o puede ser jueves, porque igual la fecha de nacimiento por ejemplo, de una persona, puede ser que cuando él nació cayó lunes, pero no siempre cae lunes, se va moviendo a lo largo de la semana. Lo importante es la fecha exacta, o sea, por ejemplo, en mi caso, 13 de marzo. Ok, muy bien. Buena pregunta, Moisés. Más que nada, una afirmación, ¿no? Lo tuyo no es tanto una pregunta, sino más bien estás afirmando que la Iglesia en su juicio, en su veredicto, en la decisión que tomó de celebrar no el día exacto en que habría acontecido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien lo que es el viernes, siempre hacerlo de esta manera, ¿no? Bueno, es que tú asumes que debería ser así, ¿no? Como si fuese una especie de cumpleaños. Hay una parte importante que hasta ahora no has mencionado. Tú hablas de que una determinada tradición era la que estuvo por los primeros 300 años de la Iglesia. Lo que no dijiste, y es súper importante, es que no era la única tradición. En la Iglesia, en Oriente y en Occidente, había 2 tradiciones. Una que era guardarlo siempre en la misma fecha y la otra hacerlo más bien según la Pascua, ¿no? Y por eso es una fecha movible. Pero eso no lo dijiste. Entonces, yo dije que sí, que se mueve. O sea, el 14 de Nisán. No, eso no es lo que te estoy diciendo. No es eso lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que tú solo mencionaste una de las tradiciones y dijiste que así era por 300 años. Lo que no dijiste es que había otra tradición y las 2 eran tradiciones que eran muy fuertes en diferentes regiones del mundo cristiano. Okay, pero al final del día, y con esto cierro,
al final del día, la iglesia lo que hizo fue tener una misma disciplina, una misma costumbre para todo el mundo cristiano, para todo el mundo católico, tanto en Oriente como en Occidente. O sea, Esto es algo que la iglesia tiene potestad para hacer, porque Cristo dijo, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo pero que ustedes, los de Oriente, permíteme, sí, para cerrar la idea, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado. En otras palabras, Cristo dio la autoridad para gobernar y tomar decisiones de este tipo. Que dicho sea de paso, esto no tiene que ver con un dogma, no tiene que ver con una doctrina, esto tiene que ver con una decisión de disciplina, con un juicio prudencial. Y dicho sea de paso, esto es algo que la iglesia si la iglesia sí lo cree, esto lo puede incluso, es modificable. No es un dogma que tenga que ser de determinada manera, ¿no? Entonces, ya sé que tú lo crees diferente, pero es tu opinión. O sea, al final del día, pues imagínate, ¿no? Tu opinión contra la decisión de la iglesia, hay una gran desproporción, ¿no? bueno, lo que pasa es que no es mi opinión en asunto de, por ejemplo, del sabor de mi sabor preferido de helados. Esos son opiniones. Estamos hablando del evento que se registra en la Biblia, con la muerte de Jesús el viernes 14 del mes de Nisan. Sí, no, O no, sea, no, es que no estoy hablando de algo tan trivial no, es que acá no me referí al evento, porque ya te lo dije al principio, que esto es algo que es muy importante. Acá no estamos hablando sobre el nivel de lo que estamos celebrando, conmemorando. Acá de lo que yo te dije es que tú crees que se debería haber mantenido aquella otra tradición. la de Oriente, sí. Pero a eso me refiero, ese es lo que tú crees. Yo no estoy hablando acá de la muerte de Cristo, yo estoy hablando de lo que tú crees. Y a eso me referí cuando dije que es tu opinión. Yo no estoy acá demeritando o no estoy yo degradando el evento más sublime para los cristianos. Lo que estoy acá resaltando es que si tú crees que la iglesia tuvo que haber tomado la decisión en sentido contrario, en lugar de esta tradición, favorecer esta otra tradición o esta otra práctica, está bien, ¿no? Pero eso es lo que tú crees. Al final del día, por eso hay un gobierno en la iglesia. Si no, imagínate, nos volvemos locos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿los cristianos de Oriente eran menos cristianos que los de Occidente? No, absolutamente no, Entonces, porque y esto ellos, no tiene nada que ver con ser más cristianos o menos exacto, cristianos. exacto. Esto tiene que ver con un gobierno, con una autoridad suprema en la iglesia. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué? Si era la fecha, ¿por qué hicieron el cambio? ¿Qué se ganó con eso? No fue un cambio. Creo que hace unos 3, 4 minutos te dije que tú olvidaste decir que no era una sola práctica en los primeros 300 años. Había dos formas de celebrar la Pascua. Eso es lo que tú no dijiste. Entonces, no es así como que la iglesia se sacó de la manga la nueva práctica, la No, nueva forma de hacerlo. Las dos estaban de manera paralela teniendo un desarrollo en diferentes regiones del mundo cristiano. exacto, Al pero final la iglesia fue el Papa necesitaba Víctor. tomar una decisión. La decisión fue tomada, pero no es como tú lo presentas. Tú lo presentas como que era una línea ininterrumpida y de repente la iglesia llegó y dijo, ¿saben qué? Les voy a proponer algo completamente nuevo. Eso no es hasta, así como sucedió. hasta el año 190 había un papa que llamaba Víctor I, que fue en el año 190, que él comenzó con eso de no hacerle el 14 de Nisan. Parece que antes lo hacían, porque el papa que estaba anterior no tenía problema con hacerla. El papa antes de Víctor I, no recuerdo el nombre, pero era tolerante bien con la fecha. O sea, pero fue desde el 190 con Víctor I, que fue el papa número 7 o 8, mal no recuerdo. Y ya en Nicea, en el 325, o sea, de 135 años después, que ya oficialmente se hizo el cambio a no hacerlo el 14 de Nisan. Y la parte que yo veo es, si yo, por ejemplo, tuviera que pagar una deuda en una fecha en específico, el 10 de abril, y yo la pago el 18 de abril, yo la hice, no estoy haciéndola en el momento adecuado. O sea, o por ejemplo, si no, es una analogía que no. O por ejemplo, con todo respeto, tu analogía no puede ser aplicada, permíteme, tu analogía no puede ser aplicada porque tú estás acá diciendo que la fecha en que los cristianos vamos a celebrar
la muerte de nuestro Señor Jesucristo sería equivalente a una fecha límite en la cual sí o sí tendríamos que pagar algo y no hay manera de escapar. No es así la situación en la que la iglesia está al momento de venir juntos para conmemorar de manera solemne la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es como que la iglesia tiene una obligación moral de hacerlo en determinada fecha. Entonces, no puedes estarlo equiparando. La iglesia tiene esta flexibilidad porque la iglesia ha recibido esta autoridad para tomar este tipo de decisiones. Tú sigues manejando que el Papa hizo un cambio y que hicieron un cambio y que hicieron un cambio, pero no es como que hicieron un cambio. Es que ya había dos maneras de hacerlo. Y al final es cierto, si quieres decir, sí, pero al final tomó la decisión entre la una o la otra. Ahí tendrías razón. Okay, pero no tienes razón, no llevas la razón. Hay cuando dices, correctas. no llevas la razón, Moisés, cuando dices que o una era algo, permíteme solamente para sí. no estar hablando al mismo tiempo. Sí, sí. Cuando dices que era una línea ininterrumpida, una sola práctica, una sola tradición, y luego llega determinado papa en el concilio de Nicea y de repente inventa algo, se saca una nueva práctica, una nueva tradición de la manga. Eso no es histórico. Aún si yo no fuese católico, si yo fuese un ateo, pero fuese un estudioso, un historiador, yo tendría que objetar lo que tú estás diciendo. Bueno, porque yo te diría, no es así. Ya existía una práctica, simplemente se tuvo que tomar una decisión. Exacto, pero la práctica oficial durante el primer siglo fue el 14 de Nisan. Después fue que se... Ahí es donde tienes otro error. No, el primer siglo, estoy hablando del primer siglo. No, yo sé que estás hablando del primer siglo. Y luego el segundo pero no es siglo... correcto que lo digas, no es correcto que lo digas así. Porque una cosa es que digas, mira, había dos tradiciones. En el primer eso siglo, sí es correcto, pero tú estás diciendo que la iglesia, permíteme, ya estás diciendo que la iglesia ya tenía una decisión, un veredicto final ya en el primer siglo. Eso la iglesia aún no lo había decidido. O sea, es que la iglesia en el primer siglo, antes del año 100, tenía solamente el 14 de Nisan. Fue en el segundo siglo que hubo el cambio. Y una parte, los cristianos de Asia Menor, o sea, lo que hoy es Turquía, las congregaciones que aparecen en Apocalipsis del 1, Esmirna, la Odisea, esas congregaciones se quedaron con el 14 de Nisan. Pero los de Occidente fue lo que hicieron después, en el segundo siglo, ese cambio. Y la pregunta sería, ¿por qué no ahora que se habló de ese tema, ajustar eso y arreglarlo y hacerlo como originalmente lo hicieron del lado de Asia, que está en la Biblia? Eso bueno, es que mira, el hubiera, como se dice, el hubiera no existe. O sea, esa es una decisión que la iglesia ya tomó hace como más de 1500 años, ¿no? Más de un milenio y medio. 1700, exacto. Ok. Bueno, se entiende el punto, ¿no? Es una decisión que la iglesia tomó hace mucho tiempo. Entonces, querer decir que hubiera sido mejor que hubieran escogido esta tradición en lugar de esta otra tradición. Bueno, está bien, yo respeto tu opinión, pero tu opinión no puede cambiar ni la historia, no puede cambiar lo que la iglesia ya decidió. Entonces, ahora, si tú me preguntases, José, pero ¿sería posible que cuando venga una reconciliación con los cristianos de Oriente, sería posible que la iglesia hiciera una nueva adaptación tocante a fechas y tocante a días? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque la iglesia tiene esa autoridad que Cristo le dio para tomar ese tipo de decisiones. Básicamente, bueno. ¿No? Entonces, por allí va la cosa, ¿no? Entonces, sí, perdón que varias veces tuve que intervenir porque estabas diciendo las cosas de una manera que se puede prestar a confusiones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como no ando aquí hablando rápido, pero yo digo, o sea, por la historia que yo he leído, en la primera parte del primer siglo no hubo eso, sino en el segundo, que fue en el año 190. Después, en el 325, que se hizo ya oficial eso. Pero que yo lo que nunca he entendido es por qué no se quedaron con esa práctica. O sea, ¿cuál fue la motivación para no seguir el 14 de Nisan? Sencillamente estaba ya en ese registro bíblico. Sí, tienes razón cuando dices que había una práctica, había una tradición que era el 14 de Nisan. Eso es correcto. Yo ahí no te lo puedo desmentir. Lo único que me fue necesario aclarar es que también existía la otra tradición,
existía la otra tradición. ¿Por qué la iglesia se inclinó por hacerlo de la manera que lo hace hasta el día de hoy? Bueno, es una decisión que la iglesia tomó. Pero mira, hablando de tradiciones, no me quiero salir del tema, Sí, pero claro. hablando de tradiciones, la iglesia siempre desde los primeros tiempos ha celebrado de manera solemne el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, como lo vemos en varios padres de la iglesia de principios del siglo II. Estos allá por el 130, 140, tenemos testimonios sobre el 25 de diciembre. Entonces yo preguntaría, ¿por qué si tenemos esta tradición súper antiquísima, por qué ustedes los testigos de Jehová no siguen celebrando de manera solemne el 25 de diciembre como una fiesta litúrgica para los cristianos? Ok, yo le puedo dar la respuesta. El 14 de Nisan, Nisan era el primer mes del calendario judío. Desde el libro de Éxodo se decidió Dios. La diferencia de nacimiento y la fecha de muerte de Jesús son exactamente 6 meses. Jesús se bautizó de 30 años y duró 3 años y medio predicando. Le faltaban 6 meses para llegar a 34 años. Entonces, usando la lógica, si él muere entre marzo y abril y le faltaban 6 meses para su próximo cumpleaños, estamos hablando de que su fecha de nacimiento estaría entre septiembre y octubre. La fecha de nacimiento exacta de Jesús es el día 15 del séptimo mes judío de Etanim, porque todos los acontecimientos de la Biblia están relacionados. En la Biblia había 3 fiestas importantes. La Pascua, que fue cuando Jesús murió. El Pentecostés, que era 50 días después del 16 de Nisan, que fue cuando Jesús resucitó. Y fue cuando ocurre el evento en la Biblia del libro de Hechos. Y luego el otro acontecimiento importante era la fiesta de las cabañas, que era a partir del 15 de Etanim. Esas 3 fiestas están en el Antiguo Testamento y estaban relacionadas todas con el Mesías. Entonces, en el 15 de Tanim es una fecha que cae finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, el 15 viene siendo como finales de septiembre, prácticamente. Entonces, aproximadamente Jesús nace un 2 de octubre, aproximadamente. Y la fecha del nacimiento debería moverse igual que la Semana Santa, porque ambos están en el mismo calendario. Un calendario que es tanto con las fases de la luna, lunar, y con la rotación de la traslación del sol, solar, o sea, un calendario lunisolar. Entonces, así como la Semana Santa se mueve entre marzo y abril, también la fecha de nacimiento debería moverse entre 2 meses, porque ambos eventos están en el mismo calendario, el calendario judío. Ok, muy bien. Normalmente Okay. la fecha de nací Jesús promedio es un 2 de octubre, pero puede variar entre septiembre y primera semana de octubre. Por Muy eso bien, bueno. no lo hacemos o sea, sabemos esa información y por eso no practicamos el 25 de diciembre. Esa es la razón. Muy bien. Número 1, no respondiste mi pregunta. Mi pregunta es que las tradiciones más antiguas del cristianismo celebran el nacimiento. Para empezar, celebran de manera solemne el nacimiento de Cristo, pero del cosa que segundo ustedes siglo. no hacen. Yo creo que te escuché, ¿no, Moisés? Pero la razón Moisés, entiendo. Permíteme. Pero Yo te es del escuché. segundo siglo. Nosotros somos del primer siglo. Moisés. Nosotros nos quedamos en el primer siglo. Tienes que aprender algo que se llama el arte de la conversación. Ahora te toca escuchar, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, yo no dije que el cristianismo nació a principios del segundo siglo, ya por el 120, 130. No, pero tú sí apelaste al momento de defender la práctica oriental de la Pascua, que siempre tendría que ser el 14 de Nisan. Sí apelaste a estas tradiciones del segundo siglo, la cual yo no tuve problema. Te dije, sí, claro, ya existía una tradición. Pero ahora que yo quiero apelar a las tradiciones que están documentadas en los padres de la iglesia del segundo siglo, ahora ya lo rechazas. Qué conveniente que para una cosa sí utilizas estas tradiciones de los padres de la iglesia del segundo siglo, pero ahora que ya estamos hablando de la celebración litúrgica de la fiesta solemne del nacimiento de Jesucristo, la Navidad, la natividad del Señor Jesucristo, ya no aceptas el testimonio de los padres de la iglesia del segundo siglo. Ahora, permíteme, ¿no? Porque aún no he terminado mi respuesta. Por cierto, ¿puedes mover tu cámara un poco hacia tu mano izquierda? Sí, porque... Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, número 1, no interactuaste con lo que yo te acabo de decir, de las tradiciones más antiguas del cristianismo que celebran el nacimiento de Jesucristo, no el 2 de octubre, como tú señalas,
el 25. De hecho, yo te retaría a que tú proveas tradiciones de padres de la iglesia, tradiciones antiquísimas, donde tengan una celebración litúrgica de la Natividad el día 2 de octubre. No lo vas a poder hacer porque simple y sencillamente no existe. Ahora, si tú me volteas la moneda y tú me preguntas a mí, ¿y tú, José, puedes proveer tradiciones, escritos de padres de la iglesia donde celebran el 25 de diciembre? Yo sí te lo puedo proveer. Entonces, nada más esto para dejarlo claro. Ahora, de acuerdo también de acuerdo a la tradición, la anunciación de la encarnación, la anunciación de que el Mesías iba a venir encarnándose de la Virgen, esto es algo que ocurre entre finales de marzo y principios de abril. Sabemos que la gestación en promedio son 9 meses. Si tú sacas un cálculo, son alrededor si sacas un cálculo con 9 meses a partir de marzo, abril, sería a finales de diciembre. Entonces, yo no entiendo cómo pones esto en octubre, pero no me quiero enfrascar en octubre, porque ni siquiera en los padres de la iglesia, ni siquiera en las tradiciones más antiguas, tenemos ejemplos de celebraciones litúrgicas del nacimiento de Cristo en 2 de octubre. Esto fue siempre el 25 de diciembre. Ahora te doy paso y yo te voy a escuchar. Sí. O sea, yo estoy hablando del primer siglo. Todo lo que yo hablo es del primer siglo, antes del año 98, cuando sí, claro. Juan escribe. Claro, todo esto viene del primer siglo, ¿eh? No crees que esto comenzó, no crees que los del siglo II, allá por el 130, 140, no crees que ellos lo inventaron, ellos lo recibieron. Ellos lo recibieron, pero en la Biblia, oficialmente en la Biblia, yo puedo encontrar 14 de Nisan. Pero no sí, es que no hay duda sobre el 14 de Nisan, pero mira, o sea, perdón que te interrumpa, no me quiero encimar, no te quiero encimar, pero mira, si tú vas a ofrecer una explicación, si vas a ofrecer una interpretación, uno debería esperar que esta explicación que tú das o esta interpretación que tú ofreces, uno debería esperar, sería natural esperar encontrar evidencia en el siglo II, en el siglo III. Es natural, es lo más normal que la gente espere evidencia, cosa que tú no puedes presentar. Entonces tú puedes decir que 14 de Nisan y 14 de Nisan y decir que tú eres súper bíblico, primitivo y apostólico. Pero si lo que tú dices no tiene una armonía y si lo que tú afirmas, tu interpretación, tu explicación, si eso no tiene una armonía y una sincronía con lo que vemos evidenciado en los escritos del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, estás en problemas, porque es solamente tu interpretación. Adelante, Moisés. O sea, habían los cuartos decimanos. Eran cristianos que precisamente de Oriente, que guardaban el 14 de Nisan. Ese era el nombre. Lo pueden buscar en internet. Sí, estamos familiarizados con el nombre. Entonces, o sea, esa práctica lo hacían ellos, porque Jesús en el libro de Lucas dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí, Lucas 22. Ahora, en el caso del nacimiento de Jesús, no se mandó a que se recordara el nacimiento oficialmente. Pero no es necesario, no es necesario. Pero si hubiera dicho Jesús, sigan recordando mi nacimiento, ok, uno tuviera ese seguimiento. Sí, pero o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, la fecha. Yo le dije cuál es. No, sí, yo entiendo. Lo que sucede es que lo que afirmas, esto de que no tenemos una orden directa de Cristo que diga, conmemoren mi nacimiento, lo que tú dices está asumiendo de que es necesario que Cristo lo haya ordenado para que sea celebrado o que sea conmemorado. Y eso es un error. Te pregunto yo, ¿tienes tú un Nuevo Testamento? Sí. Sí tienes un Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en ese Nuevo Testamento? Sí, pero antes de eso... No, son preguntas. ¿Cuántos libros tienes en el Nuevo Testamento? Hay 27 libros. Tienes 27 libros. ¿Y sí sabías que Jesús nunca ordenó que se hiciera un compendio de 27 libros al que le debías llamar Nuevo Testamento y debías reverenciar? Exacto. No, claro que no. Entonces, ahí tienes, con esto cierro y te doy el paso. Ahí tienes una prueba de que no es necesario que Jesucristo dé una orden explícita para que tú puedas reconocer algo como sagrado y que lo puedas tener como algo que merezca la reverencia. El Nuevo Testamento, tú lo tienes, tú lo respetas como algo sagrado, como algo que es digno de reverencia y está bien, te aplaudo, pero no tienes un mandato directo de Cristo donde se te pida que hagas tal cosa. Adelante, Moisés. O sea, el tema de los cumpleaños, porque celebrar Navidad es un cumpleaños igual,
En la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7:1, dice No, sí, pero no que le quiero ir da al tema, no, no quiero ir al tema de los cumpleaños. no, o sea, tiene que ver con la Navidad. Es el hecho de que en la Biblia se le da en Eclesiastés 7:1, dice que el día más importante es el día de la muerte y no el día en que uno nace. Por eso en la Biblia, ninguno de los más de 40 escritores bíblicos nunca se registró cuando nació, pero sí se hablaba de su muerte. Y en el caso de Jesús es el caso extremo ya, que se le da la importancia máxima a la muerte de Jesús. Entonces, y es por eso. En Eclesiastés 7:1, esa o sea, ahí está en la Biblia, inspirado por Dios. Entonces, el punto está en que por eso es que en la Biblia no se ve a Moisés o a Josué o a Jeremías, Isaías o a Pablo, Mateo, ninguno de ellos haciendo un cumpleaños de su nacimiento. Entonces tampoco Jesús lo hizo, esa es la razón. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no lo hacemos, porque como no vemos el ejemplo que ellos lo hicieron, entendemos que vamos a seguir el ejemplo que ellos hicieron, no hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa con la Navidad, que sería el cumpleaños de Jesús, que por lo que expliqué ahorita, la diferencia entre su muerte y su nacimiento son 6 meses. Debería estar entre septiembre y octubre. Eso no podemos sentar a verlo en la Biblia y hacer un análisis. Por eso nosotros no lo hacemos. ¿Es una tradición? Sí, pero ya después del segundo siglo, pero no aparece en esos 27 o en los 40, en los 66 o 72 escritos que están en la Biblia. O sea, por eso nosotros no llevamos esa práctica. O sea, nosotros somos muy somos vamos a decirlo así, muy pro primer siglo. A eso es a lo que yo me refiero. Ya después del segundo siglo, nosotros somos muy cuidadosos. Bueno, yo entiendo, ¿no? Lo que sucede es que esto que tú explicas, esta interpretación no está evidenciada. O sea, te puedo decir que, ok, suena bien tu lógica. El problema es que tu lógica o tu forma de explicarlo o interpretarlo no ha sido guardada, no ha sido vivida, no ha sido registrada en los anales de la historia. O sea, eso es lo que tú explicas, pero no es así como la iglesia lo ha venido haciendo. Por ejemplo, el primer punto que tú tocabas tiene más validez. El primer punto que tú tocabas de otra tradición que lo hacía de manera constante el 14 de Nisan, ahí eso sí hay una validez. Pero ya después te expliqué que la iglesia consideró todo y al final tomó una decisión. Pero ya estos otros puntos que vienes haciendo, que el cumpleaños y que octubre y todo esto, ya no tienes ahí validez porque no es algo que veamos en la práctica. El primer punto, cuando tú hablabas de la otra tradición, de cómo celebrar la Pascua, sí ahí tienes validez. Ahí, para que veas que yo te estoy respetando, lo traes a la mesa y tienes un punto, pero ya te expliqué que al final la iglesia tuvo que tomar una decisión. Ya los otros dos puntos que tocaste de octubre y del cumpleaños, ya no, porque no hay una tradición que valide, que le dé peso a tu forma de interpretar. Ahora, ¿por qué celebramos el nacimiento de Cristo? Aunque Cristo nunca ordenó, porque simple y sencillamente es el evento de eventos. Estamos hablando de que es primero la encarnación del verbo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, y después el nacimiento, porque según Isaías 7:14 encontramos que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, ¿no? Y este niño será llamado Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Entonces, la escritura en esta profecía mesiánica del profeta Isaías nos pone estos dos eventos como eventos gloriosos, solemnes, pero dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz. Dije 7:14, no me acuerdo si es 9:6, si es que me confundí con la otra. Está bien. Muy bien. Entonces, ahí vemos nosotros, o sea, no es que a nosotros se nos ocurrió, pues ¿saben qué, chicos? Es una buena idea que celebremos el nacimiento. No, es que la escritura pone el énfasis en la concepción, pero también en el nacimiento. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Exacto. Ahora, fíjate, tú pudieras decirme, ok, José, entiendo tu lógica, pero si lo que tú dices fuese así, José, yo esperaría encontrar evidencia en los primeros siglos. Y ese es el detalle, que sí encuentras evidencia histórica. Si tú preguntaras, José, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo presento y lo que tú presentas? ¿Por qué lo tuyo tiene que ser lo correcto y lo mío no es correcto, José? Yo te respondo, porque lo que tú presentas no tiene validez, no tiene asidero en los primeros siglos, nunca se practicó. Y lo que yo presento sí tiene asidero, porque sí está practicado, está vivido y lo ves reflejado en la patrística.
Okay, bueno, hay una cosa, o sea, el Mateo capítulo 1 que se hace la celebración de cuando nace Jesús, nosotros celebramos cuando nace un niño, o sea, hacemos lo que se llama, bueno, le dicen en inglés baby shower, una fiestecita. Eso eso está en la Biblia y eso no hay problema. Nosotros lo hacemos también. Cuando nace un niño, hacemos su fiesta de nacimiento. Y eso se ve en la Biblia con el caso de Jesús. Pero lo que no estamos de acuerdo con el tema de la fecha por el hecho de los cálculos que nosotros hemos visto a través de que Lucas dice que Jesús se bautizó de 30 años y después que predicó 3 años y 6 meses, y por eso que nosotros hemos llegado a... Y es que en las fiestas de la Biblia, esas fiestas del Antiguo Testamento, esas eran 3: Pascua, Pentecostés y fiesta de las cabañas. Esa es la razón por la que Jesús nace en una cabaña, porque precisamente fue en la fiesta de las cabañas que ellos salieron y lo agarró bueno, lo del pesebre, en una cabañita. Y fue precisamente en esa fiesta que Jesús nace. Y esos son datos que nosotros lo manejamos, por eso no hacemos la práctica del 25 de diciembre, pero no es que no sabemos que nació y de que nos alegramos de que haya nacido, por supuesto que sí, porque si no nace no muere, o sea, es una consecuencia una de otra. O sea, claro, para que muriera tenía que nacer, lógico. Claro, y está bien, ¿no? Que lo razones de esa manera, pero sobre todo uno siempre debe esperar que si algo es verdadero, debió haber sido creído, vivido, celebrado, conmemorado, y debemos encontrar evidencia histórica, evidencia patrística, porque si tú dices, mira, yo creo esto sobre determinado tema y lo creo con toda mi fuerza y creo que tengo argumentos que a nivel lógico pueden sonar bien, pero tú deberías también de preguntarte, esto que yo creo con tanta fuerza y que tengo convicción y que yo le veo lógica, ¿ha sido creído? ¿Es algo que ha sido vivido y practicado? ¿Puedo ir a la historia y lo puedo encontrar? ¿O fue hasta el siglo XIX o el siglo XX con la organización de los testigos de Jehová que vio la luz, esta forma de pensar? No, lo que pasa es que yo soy un poquito, o sea, a mí no me gusta mucho el tema de la falacia de antigüedad o popularidad, o sea, porque mucha gente cree una cosa y pero eso tiene que ser verdad. No entiendo, pero si te fijas que... o sea, nosotros, y se nos va entrenando. Moisés, o sea, no porque la mayoría cree una cosa necesariamente es verdad, puede ser que sea verdad. Sí, es que yo no creo eso. Yo no creo de esa manera. Si yo estuviera basando todo mi argumento, perdón Moisés, si estuviera basando todo mi argumento en la antigüedad, sí, estaría yo cayendo en un error. Yo tengo que basar mi argumento en lo que la iglesia ha enseñado, en la tradición, y si es así que la iglesia lo ha enseñado, y si es así que es parte de la tradición, es normal que se espere encontrar testimonios históricos en los padres de la iglesia, pero no lo baso simplemente en la antigüedad. Entonces yo ahí veo que estás asumiendo algo que yo no creo, por lo tanto no es una falacia. Por ejemplo, los arrianos ellos decían que Jesús era divino, pero decían que Jesús no era igual al Padre. Ellos decían que aunque era divino y era Dios en cierto sentido, decían que no era de la misma naturaleza que el Padre. Los arrianos son muy antiguos, son de finales del siglo III y luego crecieron más en el siglo IV. Entonces sería una falacia agarrar la herejía de los arrianos que decían que Jesús era Dios, pero no era de la misma naturaleza que el Padre, y decir, ves, los arrianos son súper antiguos, por lo tanto, yo tengo la verdad porque los arrianos son de la antigüedad. No, lo que uno tiene que hacer es sí, pero la iglesia, ¿qué pensaba del arrianismo? La iglesia, ¿cómo interactuó con esta idea de que Jesús es como Dios, pero no igual que el Padre? Es divino, pero no es realmente el Dios verdadero, sino que es como si fuera un Dios pequeño. ¿Qué creía la iglesia? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso sí sería una falacia, ¿cómo ves? Bueno, es la eterna discusión de Juan 1:1, y particularmente yo no entiendo, o sea, no es que no entienda. Cuando yo le pregunto a las personas que me dicen que creen en la Trinidad, le hago, ¿Dios es Jesucristo? Y todos me dicen que no. Entonces, están diciendo lo mismo que nosotros decimos. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando yo pregunto, ¿Dios es Jesucristo? Me dicen que no. Me dicen, Jesucristo es Dios. Ok. Y yo le digo, sí, pero Dios no es Jesucristo. Y me dicen lo mismo, que no, de verdad no es Jesucristo. Entonces, están diciendo lo mismo que nosotros decimos. Realmente Dios, no.
Sí. No, porque O sea, tú eres testigo de Jehová, ¿verdad? Sí, claro. O sea, no, Ok. por ejemplo, Básicamente, déjame terminar el argumento. O sea, hay que tomar en cuenta que el primer libro, antes del Evangelio, Juan es el último evangelio en escribirse, en el año 98. Pero 30 años antes de Juan, 35, el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, el Filipenses. Y ya en Filipenses 2:6 al 8, él dice que el Logos, o el Verbo, el Hijo, existía en forma de un ser divino, o sea, en forma de Dios, y no era igual al Padre. Entonces, ya cuando uno sabe esa información y luego se escribe el apóstol Juan 30 años después y lee Juan 1:1, uno entiende, yo lo entiendo, y me suena bastante lógico, que el Logos era un ser divino que estaba con otro ser divino más poderoso, pero que había una diferencia en rango. O sea, eran seres divinos, sí, pero había uno que era el Logos y otro que era el Dios Todopoderoso. Por eso el Dios Todopoderoso no es el Logos, aunque el Logos es Dios, o sea, es un ser divino. Pero no es que el Dios Todopoderoso es el Logos, porque no tiene lógica. ¿Por qué va a decir el Logos está con el Dios Todopoderoso y el Dios Todopoderoso es el Logos? Ahí hay una forma ilógica de decir una y sin embargo, perdón, Moisés, y sin embargo eso dice la Biblia, ¿eh? Tú dices que es ilógico, pero sin embargo eso dice la Biblia. En el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, estaba con él, y el Logo era Dios, y aquel Logos o aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne. Pero el Dios era el Logos. De acuerdo a la escritura, sí. Tú dices que es algo ilógico, pero la escritura lo explica de esta manera. Dios era el Logos. En el principio era el verbo. Sí, y el verbo era con Dios. Perfecto. Y el verbo era Dios. Exacto. La pregunta no es si el verbo era Dios. La pregunta, ¿Dios era el verbo? ¿Cuál sería para ti la diferencia? La diferencia, si yo digo agua de coco, ¿es lo mismo que coco de agua? Sí, pero tocante a Jesucristo siendo Dios, ¿cuál sería la diferencia de decir que el verbo era Dios? ¿Cuál es la diferencia? Nadie está negando de que el Logos era un ser divino. Eso no es lo que no se niega. Nosotros no negamos eso porque está ahí en la Biblia. Lo que nosotros decimos es cierto, el Logos era un ser divino, es un ser divino, dije era porque en ese momento, pero es un ser divino, que estaba con otro ser divino, que es el Todopoderoso. Pero no era que el Todopoderoso era el Logos. O sea, pero esa es una interpretación. Lo que pasa, mira, lo que tú dices, si yo pongo lo que tú acabas de decir en una columna del lado derecho y pongo lo que la Biblia dice en otra columna del lado izquierdo y hago un cuadro comparativo y comparo lo que acabas de decir con lo que dice la Biblia, hay una diferencia. La Biblia dice que este logos, este verbo, esta palabra, dice que es Dios. Y tú dices tú dices que no. Tú dices que es un... No, yo no. Filipenses 2:6 dice, existía en forma de Dios, pero no era igual a Dios. En ninguna parte dice eso la escritura. Esa es la interpretación. Mira, vamos a regresar al... Perdón, Moisés, permíteme ahí un momentito, por favor. Mira, vamos... Sí, porque aquí podemos enfrascarnos en, digamos que en tu opinión contra mi opinión, por así decirlo. Pero si vamos a la historia, esto que tú propones, esto que tú crees, ya fue discutido. Lo que tú propones y lo que tú crees ya fue propuesto principalmente por Arrio. Y la iglesia condenó los puntos de vista de Arrio. ¿Pero por qué llegó a esa conclusión? Entonces tú hablabas acá de la antigüedad, ¿no? Bueno, es que este punto de vista ya lo propuso Arrio y fue condenado por la iglesia. No, pero aquí no importa. O sea, ¿por qué él llegó a esa conclusión? ¿No importa la decisión de la iglesia? Yo entiendo que lo importante es lo que enseña el texto y la lógica que uno use. Pero eso contradice... Esto que acabas de decir estaría contradiciendo a Jesucristo. Tú dices que lo que importa es el texto, pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Sí. El que a ustedes oye, a mí me oye. Jesucristo dijo, a ti te daré las llaves, permíteme terminar, ¿no? Para cerrar. Sí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo dijo en la gran comisión, en el gran mandato, vayan y enseñen a todas las naciones lo que yo acá les he enseñado.
Sí, y les dijo que el Espíritu Santo no solamente les iba a recordar las palabras de Jesús en el pasado, sino que el Espíritu Santo los iba a guiar en el futuro a toda verdad. Entonces, tú dices que lo que importa es el texto, pero cuando vamos al texto, el mismo texto nos enseña y nos presenta a un Jesús que está fundando una iglesia y le está prometiendo una asistencia a esta iglesia. Entonces, aunque tú dices que lo que importa es el texto, en la realidad el texto contradice tu interpretación. No, es que no es mi interpretación. O sea, en Filipenses capítulo 2. Pero eres testigo de Jehová, ¿no? Sí, pero, o sea, Filipenses... Entonces no puedes escaparte de esta realidad, porque, mira... Tú, pero, o sea, ¿por qué él llegó a esa conclusión? O sea, Moisés, una pregunta, o sea... Mira, quiero decir algo que yo creo que le va a ayudar a las personas. Fíjate, Moisés, lo que voy a decir. Acá está José Plasencia. Ajá. Pero José Plasencia está acá, no en el vacío. José Plasencia está acá como alguien que es católico. Sí. ¿Ok? Y no me puedo escapar de esta realidad. Acá tenemos a Moisés. Moisés no está acá en el vacío. Moisés está acá como quien es testigo de Jehová. Entonces espera que tanto José Plasencia católico sea fiel a la enseñanza católica como Moisés sea fiel a la enseñanza de los testigos de Jehová. ¿Ok? Entonces, ni yo puedo escaparme de la realidad que soy un católico, ni tú, Moisés, puedes escaparte de la realidad que eres un testigo de Jehová. Ahora, la pregunta del $1,000,000 es, ok, entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Y aquí es donde se vuelve súper, mega, ultra, hiper importante ver si lo que tú propones como testigo de Jehová está respaldado por el testimonio de la historia, de la patrística de los primeros siglos, o si lo que propone José como católico es lo que en la realidad estaría respaldado y fundamentado por la historia, por la patrística, por el cristianismo de los primeros siglos. Y es allí donde se vuelve importante lo que yo decía, el punto que tú propones, el punto teológico que tú propones sobre Jesús ya fue presentado. La tesis que tú quieres avanzar ya fue presentada y fue rechazada y condenada por las autoridades de la iglesia. Sí, pero el punto está en que yo cojo otra vez un caso de un expediente, de un juicio, y se llegó a una conclusión, pero se revisa y se encuentran pruebas que dicen, pero ven acá, esta prueba no se tomó en cuenta. Yo me pregunto, en el tercer siglo se tomó en cuenta que Filipenses capítulo 2 del 6 al 9 dice que el verbo era un ser que existía en forma divina, en forma de Dios, pero que no era igual al Todopoderoso. ¿Se tomó en cuenta eso? ¿O solamente se tomó en cuenta Juan 1.1? Porque si solamente se tomó... Sí se tomó en cuenta. Si se tomó en cuenta un solo texto y se olvidó el otro, entonces crea una pequeña confusión, porque entonces el punto está en Juan 1.1, cuando yo lo leo, yo leo y yo veo dos seres. Un ser que es el Logos y otro ser que es el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, IHWH, no importa. Pero esos dos seres, los dos seres son de naturaleza divina. Eso yo no lo estoy discutiendo. Lo que se llega a la conclusión a través de Filipenses es que el que era el Logos, que fue el que vino y que se hizo carne, ese Logos no era igual, porque eso es lo que dice Filipenses, o sea, no es mi opinión. Y quizás Arrio llegó a esa conclusión por eso, pero quizás el otro grupo no analizó esa parte, ese punto. O sea, la respuesta... Ok, te voy a responder. La respuesta, Moisés, es que sí se analizó. Yo quisiera ver... Te quiero decir, entiendo, pero ahora va mi parte, ¿no? Okay. Sí se analizó. Mira, Arrio no era tonto, era muy inteligente. Y Arrio no se basaba en un solo versículo. Arrio tenía todo una tesis bien completa. ¿Cómo lo sabemos? Si tú me preguntas, pero ¿cómo lo sabes? A lo mejor lo estás inventando, ¿no? No, sé porque resulta que tenemos todavía el escrito de San Atanasio de Alejandría, donde habla sobre la encarnación del Verbo. Y en este escrito de San Atanasio de Alejandría, donde habla sobre la encarnación del Verbo, él refuta de manera sistemática, punto por punto, todas las tesis de Arrio. Y ¿sabes una cosa? Arrio no solamente se basaba en un solo versículo de San Juan, capítulo 1, verso 1. Arrio tomaba todos los pasajes que hoy han sido popularizados por los testigos de Jehová. Él ya los utilizaba, solamente que lo hizo 1300 años, no, ¿cuál? 1600 años o 1500 años antes de los testigos de Jehová. Él traía a la mesa Proverbios, el famoso pasaje de Proverbios, capítulo 1, creo que es el verso... El 8, 30. El 8, ¿verdad? Estoy citando en memoria. Él todo eso ya lo trajo a la mesa y tenía unas explicaciones, tengo que reconocer, muy sofisticadas. O sea, realmente lo que propone la organización de los testigos de Jehová no es algo original de ellos.
Ellos No, 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 bebieron de claro que todas. no. Sí, yo sé, pero quiero cerrar mi idea, ¿no? Ajá. Ellos bebieron de estas fuentes. O sea, decir que Arrio solamente trajo un versículo, no. Arrio tenía realmente una tesis con un cierto peso. Tanto peso, que hay que decirlo, que muchos lo creyeron. Tenía tanto peso que un gran número de obispos de aquel tiempo estaban siendo influenciados por este tipo de explicaciones. Creció tanto que la iglesia tuvo que convocar concilios para resolver esta controversia. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de calibre, estamos hablando de algo de un calibre alto, Sí, estamos o sea, hablando de algo que sí tenía peso, mucha pero, pero relevancia. al final la iglesia tuvo que tomar una decisión. Mira, tú decías, hace un momento tú mencionaste una palabra, tú mencionaste la palabra conclusión. Tú decías, sí, pero si traigo Filipenses, llego a la conclusión. Sí, pero el detalle es este, que ese llegar a la conclusión no te toca a ti, no le toca a Moisés de la República Dominicana. Ese llegar a la conclusión le toca a la iglesia. Si no, imagínate, nos volvemos locos. Yo te puedo decir lo mismo, no, pero si traigo este versículo y aumento este versículo, entonces yo llego a la conclusión. Sí, pero no se trata de mi conclusión contra tu conclusión, sino vamos a terminar como el protestantismo, conclusión versus conclusión. Y nadie tiene la verdad y en la realidad, pues cada quien que se vaya por su lado y todo es válido. Pero no funciona así en la iglesia, no funciona así en la historia cristiana. Hay una autoridad establecida por Cristo y esa conclusión que tú mencionabas es la iglesia la que tiene que tomar esa conclusión, no Moisés de República Dominicana ni José Plasencia de México, ¿no? Una pregunta entonces. Atanasio decía que Dios era Jesucristo y Arrio decía que Dios no era Jesucristo, sino que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Atanasio decía que Dios era Jesucristo. Era Si quieres te puedo ayudar un poco. Básicamente la controversia o uno de los puntos más controversiales es que Arrio proponía que hubo un tiempo en la eternidad pasada, permíteme usar para entendernos, que hubo un tiempo en la eternidad pasada donde el Hijo no era, donde el Hijo no existía. Okay. Eso es lo que él proponía y ese es el problema que tiene Arrio y que tienen los testigos de Jehová, que creen que hubo un momento, un instante de la eternidad pasada en que el Hijo no existía. Y esa tesis, esa idea fue rechazada y fue condenada por la iglesia. Y la pregunta es, ¿sería que el Hijo, o sea, el Padre no podía crear o engendrar o darle vida a un ser de naturaleza divina? Si se entiende a la manera de Arrio o a la manera de los testigos de que hubo un tiempo en la eternidad pasada donde no existía el Hijo, la respuesta es no. Si se entiende una... O sea, no puede Dios darle vida a otro ser divino. No, Dios no puede crear otro Dios, no. La respuesta es no. O sea, no es todopoderoso entonces para hacer eso. De hecho, sería al revés. Si Dios pudiera crear otro Dios todopoderoso, entonces realmente estaríamos rompiendo lo que es la infalibilidad de Dios. Ok, pero puede crear a otro ser que no sea todopoderoso, divino también. Claro, por eso hizo a los ángeles y por eso hizo a los humanos. O sea, en pocas palabras, Dios tiene el poder para darle vida a otro ser divino, aunque no sea todopoderoso. Dios es creador y Él crea criaturas inferiores a Él. De lo contrario, no sería Dios. Exacto, o sea, pero el punto está en que sí tiene el poder para darle vida, crear, engendrar, darle vida, como sea, a un ser de naturaleza divina, aunque no sea todopoderoso, sino poderoso. Sí puede, sí. No, es que mira, en tu afirmación hay una premisa, o sea, hay algo que está ¿Sí o no? asumido, O sea, que es problemático. sí. Nosotros los cristianos somos monoteístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, hasta este momento, yo te había dejado que manejaras esto de que un ser divino y otro ser divino. En la realidad, esto es inadmisible. Esta idea de que tenemos un ser divino que es el Padre, pero tenemos otro ser divino que es el Hijo, es totalmente inadmisible. En la teología cristiana no podemos aceptar estas categorías de dos seres divinos o dos dioses, pero uno superior y el otro inferior, porque somos monoteístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Sí, no, yo también. Un solo Dios todopoderoso, sí, eso yo estoy de acuerdo. No, de hecho no necesitamos agregar o quitar adjetivos calificativos, porque yo sé que tú dices que Jesús es Dios, pero tú le quitas, tú dices que no es todopoderoso, entonces no es Dios.
¿Dónde dice la Biblia que no se puede ser Dios sin ser todopoderoso? No está en la Biblia. Por definición, cuando hablamos de Dios, al menos en el monoteísmo, yo sé que los politeístas tienen otras teologías, pero en el monoteísmo, por Sí. definición, Dios ha de ser todopoderoso. Pero no en la Biblia. ¿No? O sea, la Biblia no define eso. O sea, Entonces, ¿tú crees que tú puedes tener alguien a quien tú veas como Dios y sea tu Dios, pero no es todopoderoso? o sea, primero yo puedo hacer a una persona, si yo quiero, o hasta el dinero, un Dios. Pero no respondiste mi pregunta, ¿eh? Voy. O sea, la palabra hacer algo divino, o sea, hacerlo Dios, es que tú le das la mayor importancia o el mayor devoción a ese alguien o algo. Adoración, es adoración. La Exactamente. palabra es adoración. Ajá. Exactamente. Entonces, la pregunta sería, ese ser que nosotros conocemos como el Logos, es un ser que su padre, nosotros lo vemos en la Biblia, que el hecho de que él sea primogénito es porque fue el primero del padre, el primero en llegar a existir. O sea, el primero es que el padre le da vida y por eso se le llama primogénito. Porque no se dice en la Biblia del padre que sea primogénito. Si se dijera del padre que es primogénito, entonces no pudiéramos alegar ese argumento. Pero el hecho de que al hijo se le llame primogénito del padre, porque vino de que le dio vida el padre, en el cielo me refiero, porque estamos hablando del cielo, no estoy hablando aquí en la tierra. Pero en el cielo, ese primer ser, porque es un ser, es una existencia. O sea, el hijo es una existencia, existe, es un ser. Y el padre es otro ser, es una existencia. El hijo es, que es Por eso diferente. No, es diferente, no es lo mismo. Bueno, cuando yo digo una existencia para que la gente o sea, es un un Te ser. voy a explicar cuál es la diferencia. Existir implica que hubo un momento en el tiempo en el que comenzó este ser, pero antes de ese momento del tiempo no existía. Eso es existir como yo. Yo comencé a existir en determinado momento de la historia. Jesús no comenzó a existir en determinado momento de la historia. Jesús es. Ahora, cuando la Biblia habla de la primogenitura y cuando habla de que Él es engendrado, esto en la teología cristiana se ha entendido como una generación eterna. O sea, no tiene un comienzo en el tiempo. Por eso la tesis de Arrio de que hubo un momento en la eternidad pasada que el Hijo, que el Verbo, que la palabra no era. Él decía eso. Hubo un momento en la eternidad pasada en que el Hijo no era. Esa tesis o esa explicación la Iglesia la rechaza, porque la Iglesia siempre había creído que esta primogenitura o este engendrar es algo eterno, es algo que no tiene que ver con que Jesús hubo un tiempo que no existía y luego el Padre lo hizo y comenzó a existir. Pero entonces, ¿por qué es engendrado? O sea, ¿por qué el hijo es engendrado y el padre no es engendrado? O sea, si hay una diferencia en que uno es engendrado y el otro no, entonces, ¿cuál es la razón por la que el padre no es engendrado? O sea, vamos a usar la lógica. Si engendrado significa que no ha sido creado. Entonces, si del hijo se dijo eso y del padre no se dijo que fue engendrado, entonces el padre sería creado porque no se dijo que fue engendrado. O sea, si el hijo se dice que es engendrado eternamente, que yo estoy de acuerdo con eso, en la eternidad, porque el concepto de eternidad, hay que entender que el concepto del tiempo, el tiempo es un intervalo de existencia. O sea, yo, por ejemplo, tengo 52, quizá usted tenga, no sé, es 45. Esa diferencia de existencia entre usted y yo es tiempo, 7 años de diferencia, ¿verdad? Eso es tiempo, la existencia que hay entre otros. Si el Padre siempre ha existido, el tiempo, ¿verdad? Es eterno, porque siempre ha existido. Y si hay alguien que llega a existir después de él, viene a ser el primero. Y entonces el Padre se vuelve el origen. Entonces, por eso es lógico decir, bueno, no había tiempo, es verdad, no había tiempo, porque había un primero, pero antes de eso había la eternidad. Y él era primero y único al principio porque no había más nadie, solamente el hijo. Entonces, pues, decir hijo unigénito es apropiado y primogénito también porque es el primero. Y el tiempo era eterno porque el Padre, el origen era eterno. Ahora, de ahí en adelante, los otros ya sí, hay una diferencia de existencia porque ya hubo otro ser, el segundo, que ya hay una diferencia de existencia con el primero. Ya hay tiempo que se puede medir. Entiendo, Digo, entiendo, no medirlo por nosotros, no ellos. Quiero señalar algo que tal vez tú mismo no lo has analizado. Fíjate nada más, en esta explicación que tú mismo acabas de dar, hay un problema, hay una contradicción. Te voy a decir en qué consiste.
Primero, tú dices que sí aceptas la idea de que el Hijo fue engendrado, es una generación eterna. O sea, después empiezas a manejar categorías que no tienen nada que ver con la eternidad. Manejas categorías que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Dices que primero y después, y tiene que haber un orden cronológico, pero no te das cuenta que entonces, cuando tú ya metes estas categorías de tiempo y espacio, primero, segundo y tercero, antes y después, cuando tú ya manejas estas categorías, estás aventando por la ventana la idea de una engendración o una generación eterna. No, Por definición, permíteme, ¿no? Para cerrar. Por definición, cuando estás hablando de una generación del verbo eterna, por sí. definición, no puedes utilizar categorías del tiempo porque entonces no has entendido lo que significa una generación eterna. ¿Cómo ves? Ok, eterno. Primero que nada, eterno es un concepto que en matemática ¿Tú cómo se defines usa eterno? ¿Cómo eterno. defines eterno? Bueno, eterno. La Biblia usa, por ejemplo, partes que dice que Dios va a hacer un pacto eterno. ¿Qué significa eterno? Un pacto eterno es algo que tiene un principio y no tiene fin. No. Bueno, No, perdón. Yo sé, un segundo. En el caso de Dios, hay una excepción que Dios no tiene claro, principio. Él no claro. tiene principio, Claro. pero no tiene fin. Eso es una excepción. Pero en la Biblia, la Pero de palabra eso eterno, estamos no, hablando de la divinidad. sí, sí, No está estamos bien. hablando de un pacto, porque No, yo sé no, que no, Dios ok, pero juró por su palabra que guardaría eternamente el exactamente, pacto. Yo lo entiendo, Entonces, pero no el estamos concepto, hablando del pacto con Israel. pero, Estamos hablando de la misma esencia de Dios. ¿Qué pero es que entiendes por no, una no, esencia eterna de Dios? es que la palabra eterno, lo que significa es algo que no tiene final. Puede o Pero, ¿y no tener, principio? ¿Qué tal principio? puede o no tener principio, pero lo importante es que no tenga final. No, ahí, Según la Biblia, o sea, no es mi opinión. no, Moisés, sí, O sea, pero el término se usa en eterno, tanto para personas que no tienen principio, como también que tienen principio. Lo que no, no pueden tener es estás final. confundiendo. Y te lo puedo Inclusive, demostrar. Mira. escúchame, la matemática me lo demuestra con la Ok, está matemática. bien. Si quieres, hacemos un paréntesis. Ahorita nos Sí, hablas de la matemática, sí. pero yo quiero dejar que la teología nos informe. Ok. Mira, lo que acabas de decir no es exacto, es erróneo. Tú acabas de decir que eterno puede o no tener un principio. Puede que sí, puede que no, dependiendo el caso. Yo te respondo, pero no solamente yo en el vacío. No, no, no. De acuerdo a la teología, de acuerdo a cualquier definición, cuando hablamos de que un ser es eterno, cuando hablamos de que un ser es eterno, es algo que no ha tenido principio. No existe lo que tú dices que puede que sí tuvo principio, puede que no tuvo principio. No, 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 no. Cuando hablamos de un ser eterno, estamos hablando de algo que por definición categórica no ha tenido principio. Entonces tú me decías, sí, pero No, que el pacto, es fin. permíteme, ¿no? Es que para que se pueda disfrutar, Ok, ahora ok. escúchame, ¿no? Ahora escúchame. No, que sí, que porque Dios dice que hace pacto con Israel y dice que eterno, sí, pero no estamos hablando acá de un pacto, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. Entonces yo te preguntaba, ¿tú qué entiendes por esta idea de que Dios es eterno o un ser eterno? Tú dices, pues puede que tenga principio, puede que no. Yo te respondo que eso es incorrecto, es erróneo. Cuando hablamos de un ser eterno, cuando hablamos de la naturaleza eterna de Dios, estamos hablando de algo que no ha tenido principio, por definición. No es lo mismo decir tengo vida eterna a decir soy eterno. Si yo digo tengo vida eterna porque estoy en Cristo, estoy en gracia y en ese sentido soy heredero de la vida eterna, puedo decir tengo vida eterna. Pero yo no puedo decir soy eterno porque lo que estoy diciendo es prácticamente que yo no he tenido un principio y ese es un error. No es lo mismo participar de la eternidad o ser heredero de la vida eterna a decir que un determinado ser es eterno. Cuando un ser es eterno, no ha tenido un principio. Entonces, por eso yo te decía que cuando hablas de Jesús, de repente metes categorías de tiempo y espacio, Eh, contradiciendo lo que significa precisamente la generación eterna del verbo de Dios. es que solamente el único ser que hace la excepción de no tener principio es el Creador, el Dios Todopoderoso, Yahvé o Jehová. Ese ser es eterno y no tiene principio. Por eso es creador. O sea, un ser puede tener principio y no tener fin y es eterno, porque su vida es infinita.
Y lo voy a usar los números. Los números me lo van a demostrar. Todos los números que hay, desde el 0 a la derecha, son positivos. ¿Y cuántos son? Infinitos. Si yo eso lo pusiera en años, eso sería vida infinita o eterna. Ahora bien, yo puedo tener otro número que viene desde el menos infinito hasta el más infinito y también es eterno. Entonces, en el caso particular, solamente en el caso particular del Padre, su rango de existencia es desde siempre hasta siempre y es eterno, porque la definición de eterno, y no, tome en cuenta que la definición de eterno se hizo siglos atrás, pero ya con el avance de la ciencia y las matemáticas, ha demostrado que el concepto de eterno es algo que no tiene fin y puede tener principio, porque es un intervalo que va desde un punto hasta el infinito y tiene eternidad de existencia. No. Esa definición de eterno hay que revisarla, porque inclusive sí. se puede demostrar con la matemática, pero no importa. ¿Qué dirías? En que solamente... Entiendo, que sí, solamente pero ya te escuché sí. el argumento que quedó muy claro. Créeme que eres bueno para presentar tu argumento. Okay. Con una vez que lo presentes, si no hubiera quedado claro, te diría, ya te hubiera interrumpido. Oye, no te entiendo a qué te refieres, pero lo explicaste bien. No es necesario volverlo a repetir una vez más, ¿no? Mira, ¿qué dirías tú si yo te digo que la definición de eterno ni siquiera es estrictamente o primordialmente teológica, es filosófica? Es decir, si aquí tuviéramos en este diálogo, si tuviéramos a una tercera parte, digamos a un invitado que es ateo, este ateo puede tener acceso y puede entender, puede concebir la categoría de eterno en contraposición de aquello que tiene un principio, la criatura. Entonces, él no necesita ni ser creyente, ni ser teísta, ni cristiano, no necesita ser un religioso. Él puede entender que hay algo que es eterno en contraste con aquello que ha tenido un principio. Entonces, cuando hablamos de un ser eterno, propiamente estamos hablando de un principio, una ley, algo que puede ser comprendido, seas o no seas un cristiano. O sea, antes que teológico, filosóficamente, se entiende lo que es eterno, lo que no ha tenido principio. Ahora, tú insistes en esta idea de que algo puede tener un principio y no un final, o sea, digamos, algo que comienza en determinado tiempo y va hacia el infinito. Exacto. Y que por lo tanto eso puede ser llamado un ser eterno o algo eterno. Yo ya te expliqué que no, porque no es lo mismo que los cristianos vayan a heredar la vida eterna y decir que ellos son partícipes de esta eternidad o que son herederos de la eternidad, a decir que los cristianos son eternos. Porque si yo digo los cristianos son eternos, lo que estoy diciendo es que no tienen principio y eso sería un error. Yo estaría cayendo en un error. Entonces, cuando hablamos del ser eterno de Dios, estamos diciendo categóricamente que Dios no tuvo un principio. Dios no tuvo un principio. Dios no tiene principio. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Tú dices que tú aceptas la idea de esta generación eterna del Verbo, porque se dice que el Verbo es engendrado de Dios. Y tú dices que tú aceptas la generación o la engendración, si me permites esta palabra, eterna del Verbo. Entonces, ¿cómo le explicas? Porque si es una generación eterna del Verbo, ¿cómo le haces para entonces decir que sí tuvo un principio? Entonces ya no es algo eterno. No, precisamente. Sería una contradicción decir algo que es eterno y que fue generado. Si el límite de la palabra es sin principio y sin fin, entonces no puede ser generado. Ahora, si es como yo digo, que tiene un principio y no tiene fin, entonces sí cabe la definición de generado. Porque fue generado, comenzó en un principio y va a seguir existiendo eternamente. Pero sí sabías... Pero si la definición es que no, que el límite es desde el infinito, entonces no tiene sentido decir generación, porque es una contradicción. Desde el punto de vista lógico, eso sí es un choque. Para ti puede ser, a ti te puede causar un cortocircuito porque tú tienes un principio. Tú y yo sí tenemos un principio. Permíteme, ¿no? Y nos hace un cortocircuito
que nosotros tengamos un principio, que hubo un tiempo en el que tú y yo no existíamos. Sin embargo, en la naturaleza de Dios sí es posible esto. Yo sé que en nosotros no, pero en la naturaleza de Dios es posible esta idea de que esté el Hijo y que en ese sentido se hable de una generación, pero que esta generación no sea temporal, sino que sea eterna. Tú dijiste hace un momento algo Sí. que sería una contradicción, hablar de eternidad y al mismo tiempo hablar de un principio, pero eso es precisamente lo que te he estado tratando de decir. No puedes hablar de una generación eterna y luego someterla al tiempo, porque dejaría de ser una generación eterna. Eterno no significa que no nos estamos refiriendo solamente al futuro, que no tiene fin en el futuro. Cuando hablamos de un ser eterno, también nos estamos refiriendo no solamente a que no tiene fin en el futuro, sino que también nos estamos refiriendo a que no tiene un principio. Ok, entonces, ¿por qué, si es así, por qué entonces solamente del Hijo se dice que fue engendrado en la eternidad y del Padre no se dice? Te Porque respondo. si es, o sea, Te respondo. Tu si, pregunta es si buena, okay, pero si déjame responder. Yo ya entendí. ¿Por no, qué o sea, del si el Padre Padre? no se dice, Claro. entonces estaríamos diciendo que si no se dice que fue engendrado, entonces fue creado, entonces, porque no se dice Muy que bien. fue creado en la Es una eternidad. buena pregunta. Y es una pregunta legítima, una pregunta honesta. Y creo que es una buena pregunta. Lo que acabas de preguntar es esto. ¿Por qué del Padre se dice, por qué del Padre no se dice que es engendrado, pero del Verbo, En la de eternidad. Jesús, del Hijo, sí se dice que ha sido engendrado? Y la respuesta es por la misma razón que los cristianos siempre hemos hecho una distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Entonces, tu pregunta es, ¿pero por qué yo veo que del Hijo se dice que sí es engendrado, pero del Padre no veo un versículo o un testimonio bíblico que me diga que el Padre es engendrado? Y la respuesta es porque no son la misma persona. Pero yo sé que ahí ya entra un problema, porque yo sé que tú no crees en la Santísima Trinidad. Tú no crees que en Dios, siendo uno, haya tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo sé que como no tienes tú estas categorías, O sea, no lo aceptas. es que para mí yo no entiendo la lógica de decir que Dios es un grupo de tres seres, porque persona, la definición de persona es una hipóstasis en griego, y hipóstasis en el idioma griego es ser, o sea, un ser. Entonces, tres hipóstasis, como se definió originalmente, está diciendo la definición, no yo, que son tres seres, porque una persona es La un idea ser. dice, la idea de la iglesia, la forma como lo explica, son tres personas, porque Y tres seres. se puede confundir con que sean tres dioses, y eso es una herejía condenada por la iglesia. No son tres dioses, es un solo Dios. Por eso Pero hay son que tres tener seres. cuidado, porque yo sé que tú manejas de manera intercambiable persona con ser. La iglesia ha puesto mucho cuidado, porque la iglesia nos habla de que es un solo Dios, es un solo Dios, diríamos, si se quiere, para utilizar tu palabra, es un solo ser. Pero en este ser, que es Dios, hay tres personas. Entonces no son tres dioses o tres dioses pequeños, no es un monstruo de tres cabezas. Pero es que Es un solo Dios, pero hay tres personas en este Dios. Pero es que una persona, la definición de persona es un ser racional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien es una persona, es porque es un ser, es una existencia. Entonces, si hay tres personas, la definición que me dan es que son tres seres o tres existencias. Y yo tengo entendido que el creador es uno, un ser. Y él es creador Es un Dios. porque no tiene principio. Y es eterno porque no tiene fin. O sea, el Padre es creador porque no tiene principio. O sea, Él siempre ha estado. Y como siempre ha estado y los otros no estaban, Él le dio existencia a los otros. Por eso es creador. Así es que yo defino a alguien que no tiene principio, el creador. Pero no tiene fin y por eso es eterno. O sea, creador y eterno es uno. Creador es porque no tiene principio y eterno porque no va a tener fin. Realmente Entonces, no. la existencia, o sea, realmente no. ¿Quieres que te diga por qué no? Esa definición de Trinidad, nosotros la vemos de tres seres en un solo. Sí, yo sé que ustedes la ven, pero la pregunta es, la pregunta es sí, pero ¿cómo les vamos a creer a ustedes que son muy recientes cuando la iglesia ya resolvió este problema
allá por el siglo IV. Está bien, pero es que en Juan 1.1, cuando yo leo Juan 1.1, No, yo sé que cuando tú lo lees, dos, perdón, Moisés, es que nos estamos regresando a lo mismo. Hello. Yo sé que cuando tú ves versículos, tú los entiendes de una manera, pero la raza humana no puede seguir lo que tú ves cuando tú lees versículos de la Biblia. La raza humana resulta que necesita ser guiada por lo que la iglesia asistida por el Espíritu Santo enseña en todos los siglos, no solamente en el siglo XIX o en el siglo XX con un predicador que comenzó una organización de estudiantes de la Biblia o de testigos de Jehová. Entonces, mira, tú caíste en un error y quiero ayudarte a que veas cuál es ese error. Tú dijiste que Dios es Dios porque Él es creador. ¿Ok? Hablo de Dios Todopoderoso. Que Dios es Dios Todopoderoso porque es creador. Eso es un error. No, porque, no, yo sé, pero escucha, es que si no, no vas a escuchar lo que tengo que decir. Fíjate, trata de analizarlo, fíjate. Tú dijiste que el Dios Todopoderoso, Él es el Dios Todopoderoso porque es creador. Yo te respondo que eso es un error, porque no es necesario que Dios haya creado absolutamente nada para ser el Dios Todopoderoso. Entonces, decir que la razón por la que Él es el Dios Todopoderoso es porque es creador, es incorrecto. Dios, aunque no hubiese creado absolutamente nada, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Entonces, esta distinción que tú haces no se sostiene. Lo que yo dije es que Dios no tiene principio. Él no tiene principio y por eso es creador. Y no tiene fin y por eso es eterno. Y por eso la palabra eterno en la Biblia se usa en caso como pacto eterno, en varias partes de la Biblia, como algo que no tiene fin. Y en el caso particular de Dios, y no tiene principio. Es que en los contextos que se usa la palabra. ¿Tú crees que tú eres eterno? Yo no soy eterno, yo tengo un intervalo de existencia de 0 hasta quizá 80 años. Tú no eres eterno. ¿Y tú tienes principio? Sí, yo tuve principio. Ok, y por eso no eres eterno. No, es porque no tengo fin. Porque tengo fin, mejor dicho. No. O sea, a los 80 años yo me voy a morir. Esa no es la razón por la que no eres eterno. La razón por la que no eres eterno es porque tienes principio. En otras palabras, porque eres una criaturilla. ¿Y por qué yo soy una criatura? Porque Dios te formó. Porque no soy el creador, ¿verdad? Porque Dios te formó. Exacto. Entonces, el creador, ha estado aquí siempre. Porque, ¿verdad? Él es el origen. El origen si uno toma los números, una recta de posición, yo pongo el 1, 2, 3, 4, 5. Esos son números, vamos a ponerlo en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Antes del primero, ¿qué hay? No es el 0. En caso de posición, antes del primero está el origen. Dios es el origen. Y el primero es el verbo. Y después vinieron los demás. Por eso el primero... Okay. Es que sigues cayendo... Perdón, Moisés. Sigues cayendo en el mismo error. Tú utilizas categorías que tienen que ver con tiempo y espacio. Es que el tiempo es un intervalo de existencia. Sí, yo entiendo. El tiempo no los afecta. Es otra Moisés, pero deja es que un error que la gente entiendo, Moisés, pero deja que termine de hablar, ¿no? Sí. Tú sigues tratando de utilizar nociones, categorías que solamente tienen una aplicación en el tiempo y en el espacio. Hablas de primero, hablas de segundo, hablas de un orden cronológico, primero esto, después esto otro, y todo eso se lo quieres aplicar a alguien que está fuera del tiempo y el espacio. Porque Él es el origen, eso es lo que yo dije. Sí, pero no hablo solo del Padre, hablo de aquel que se dice que estaba con el Padre en la eternidad pasada, sí, y que era el Padre, y que era Dios, porque dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si tú me preguntas, José, ¿cuál de las dos es? ¿El verbo era con Dios o el verbo era Dios? ¿O el verbo está con Dios o el verbo es Dios? ¿Cuál de las dos es? Yo te respondo a las dos, porque así lo presenta la Sagrada Escritura. Pero cuando tú lees Filipenses 2:6, que te crea una contradicción, porque te dice ahí... ¿No? Sí, para nosotros no. Pero para mí sí, porque te dice que el verbo estaba en forma divina. Claro, divina, pero se te olvida pero que no era igual al Padre. Encarnación.
No, eso fue antes de la encarnación. Sí te das cuenta que Filipenses 2 está hablando de la encarnación, ¿verdad? No, pero sí, ¿No? pero antes, sí, yo sé que sí habla de la encarnación, pero Entonces, antes de encarnarse dice que el verbo existía en forma de Dios, pero no era igual al Todopoderoso. eso no dice, eso ya lo acabas de insertar. Esta última No. partecita que dijiste que no era igual, tú la insertaste. no Utiliza quiso forma ser- de Dios, pero lo que Ajá. no, fíjate, te voy a decir No quiso usurpar a Dios, el puesto de Dios, eso es lo que estoy diciendo. no, pero la parte que no dijiste es la más importante, fíjate. Dijiste que estaba, quien era en forma de Dios. Exacto. Pero un lo ser que no divino. dijiste es que él vino en forma de hombre. Yo no Ok. estoy hablando ¿Por de la tierra. ¿Por qué es importante Es del esto? cielo yo estoy hablando. En forma de Dios simplemente significa que él era Dios y que Era un después ser se hizo divino. hombre. Exacto, era un ser divino. No. Ok, entonces Que era un ser no era divino, como que el cielo. Jesús, permíteme Moisés, no era como que Jesús era casi hombre o se veía como hombre, pero no era hombre, no, era hombre, tomó la humanidad humana. De la misma manera que se usa forma de hombre, se usa forma de Dios. Entonces no es que era como Dios, casi Dios, parecido a Dios, parecía a Dios, no. De la misma manera que se usa forma de hombre para hablar de la naturaleza humana en todo el sentido, con excepción del pecado, Sí. de la misma manera, forma de Dios se utiliza para hablar de Dios en todo el sentido. Yo no estoy diciendo que no, o sea, está diciendo que el verbo era un ser de naturaleza divina, pero me dice ahí también que él no quería usurpar el puesto del Todopoderoso. Claro, porque vino como no el era el siervo, Todopoderoso. vino como el siervo del Señor, vino como el siervo sufriente del Señor. Sí, pero cuando dice eso, era antes de encarnarse, o sea, él existía en el cielo. Ahí sí. ya estás en un error. No, porque Juan 3:16 me dice que tanto amó Dios al mundo Claro, que envió a todo su lo hijo. que tú dices tiene que ver con la encarnación. Sí, ok, pero Pero tú lo quieres aplicar a la eternidad y eso no dice el texto. No, antes de la encarnación, yo estoy hablando antes de la encarnación, antes del venir como un ser humano, existía un ser llamado Logos, ¿sí o no? Sí. Su naturaleza, ¿cuál era? Una naturaleza espiritual, era un ser espiritual. Y su padre también era un ser espiritual. Sí, pero tú ya estás Pero él no era su propio padre. O sea, estás asumiendo punto. que son como dos dioses y eso no es algo que los cristianos jamás hayan creído. Pero son dos existencias, porque eso es lo que se ve en Juan 1:1. Un Logos. No, yo entiendo, pero no se sigue que sean dos dioses. Ese es el problema, que por eso la iglesia pone cuidado. La iglesia habla de que es un solo Dios y hay tres personas divinas en este mismo Dios. Existe el Hijo. Tú lo manejas de una manera que lo que hace es meter en problemas a la cristiandad. La manera como tú lo explicas estaría poniendo al cristianismo lo estaría poniendo en problemas tanto con el judaísmo, incluso hasta con los musulmanes. Porque tú ya estás creyendo en esta idea de que hay un Dios todopoderoso, el Padre, pero hay otro Dios que no es el todopoderoso y sería un Dios pequeño, un Dios inferior. Eso es un problema, eso se llama politeísmo. Bueno, si tú lo adoras a los dos, sí, es politeísmo, pero si tú... No, no es necesario. Escucha, fíjate, esto te va a ayudar. No es necesario que nadie adore a determinado ser simplemente desde el momento que se esté reconociendo como Dios. Lo adoren o no lo adoren. No es necesario que yo o que tú, no es necesario que ninguna criatura adore al Hijo. Lo único que es suficiente es que digas que el Hijo es un Dios, pero que es un Dios inferior al Padre. Ahí ya estás en problemas, aunque lo adores o no lo adores. Porque politeísmo es si yo le doy adoración a varios seres. No. Politeísmo simplemente es la creencia en más de un Dios. Eso es. Lo adores o no lo adores. Tú puedes decir, pero no lo adoro. Tú puedes decir, sí, pero no lo adoro. Y tienes razón, no lo estás adorando. Pero si tú crees en más de un Dios, tú eres politeísta. Pero, por ejemplo, si yo pregunto, ¿Zeus existe? Zeus. O sea, pero ¿cuál es el punto? Estamos hablando del Padre y del Hijo. Yo entiendo. La pregunta es, ¿Zeus existe? No existe. Pero yo sé que en la historia... Sí, pero no estamos hablando acá del paganismo y eso. Estamos hablando del Padre y del Hijo, porque tú y yo tenemos en común que aceptamos al Padre y al Hijo. El problema es cómo la teología de los arrianos o la teología de los testigos de Jehová lo explican. La forma como lo explican es un problema muy fuerte, porque aceptan al menos a dos dioses, el Todopoderoso, el Padre, Jehová de los ejércitos, y luego dicen que hay otro Dios que no es el Todopoderoso, es un Dios como más pequeño, inferior,
Y Poderoso, un Dios poderoso. eso es romper con el monoteísmo. Es creer en más de un solo Dios, lo adores o no lo adores. Porque tú puedes decir, pero no lo adoro. Yo nomás le doy respeto, le doy honor, yo le doy homenaje. Sí, pero tú estás creyendo que es un Dios. Eso es politeísmo. Ok, y en las pinturas que se ve a un señor mayor el Padre, a uno más joven el Hijo y al Espíritu Santo como una paloma, ¿cuál de esos tres es Dios entonces? Es un solo Dios. Pero ahí hay tres seres. Hay un Sí, señor son mayor. personas. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál de ellos es Dios entonces? Es un solo Dios. ¿Cuál En de Dios ellos? hay tres personas. O sea, entonces uno solo no lo es. Un solo Dios sí lo es. Una No, sola uno persona no la es. no la es. Y Jesús es una persona. Sí, Jesús es una persona divina. Entonces no sería Dios entonces, porque serían los tres juntos que tendría que ser para que sea Dios. Y una sola persona no sería Dios. Sí, lo bueno es que no creemos así. No creemos en Jesús de manera aislada. Creemos en Jesús No. siempre como que está el Padre y está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es ser Dios? Porque si Padre, Dios... Exacto, Padre, Hijo y Espíritu Santo exacto. son las tres paloma, personas, son las tres personas en Dios. la paloma como el Espíritu Santo, el Señor Pero, mayor y el Jesús, el más joven. ¿cómo? Los tres... ¿Ves? Es que hay un cuadro, hay un mira, cuadro. ya O sea, estás hablando tú de no, es un cuadro que yo vi el otro... sí, pero es una representación. Exacto. Acuérdate que eso es una representación. Ok, pero ¿cómo? Pero no puedes decir que uno es un animalito porque es una paloma y el otro es un judío jovencito. No, son representaciones. Yo sé, pero ¿cómo yo le explico a un niño que eso es Dios? El señor mayor... Pues de la manera que yo se lo explico a mis niños. Que el más joven y algo como la paloma. Y el niño me va a preguntar, ok, pero ¿cuál de ellos tres? ¿O cuál es Dios? O sea, ¿qué es? Entonces Dios no es un alguien, sería un algo. Sí, ¿cómo no? O sea, es que lo que tú dices tiene respuesta muy sencilla. O sea, nosotros todos los cristianos les explicamos a nuestros hijos que Dios es uno, pero resulta que en Dios hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Padre. Permíteme, no, pues es que necesitamos tener una interacción, ¿no? Sí. Tú dices que cómo le explicamos a los niños, pues yo le explico así. Ahora, esto es algo que rebasa, que nos pasa y que no podemos agotarlo de manera exhaustiva con el intelecto. Eso es cierto. Eso es el misterio más grande de todos. Pero esto es Dios. Yo no espero con mi mente, con mi intelecto, agotar toda la naturaleza divina. Solo necesito creer el testimonio de la revelación divina y como lo enseña la iglesia, no como lo enseña un predicador o un teólogo de manera aislada. Entonces una persona es un ser. En el caso de Dios, nos referimos a un solo Dios, un solo ser divino, pero en este Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces una persona no es un ser, en este caso. En el sentido teológico cristiano, lo correcto es decir que es un Dios y hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia pone cuidado, porque si no podemos caer en el error de pensar que son como tres dioses. Entonces, yo defino la Trinidad como un grupo como un grupo de personas. Dios tendría que ser, entonces, Dios es un grupo de personas en el cielo. No, Dios, ok, de manera cuantitativa Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno, no? Un grupo. No, hablo de un Dios. Pero un grupo. O sea, Dios es un grupo de personas. Sí, pero estamos hablando, dije, de manera cuantitativa. ¿Sabes lo que es cuantitativa? Un conjunto, un grupo. No. Si yo tengo, por ejemplo... tiene que ver con 1, 2, 3, tiene que ver con cantidad. Entonces, mano. Permíteme, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Okay. Siento que sabes a dónde voy, pero como que quieres llevar esto, o sea, por eso te dije, de manera cuantitativa Dios es uno. O sea, yo no creo que hay dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, 5 dioses, pero en este Dios, y tú ya lo sabes, no me necesitas a mí para que yo te explique cuál es la creencia, ¿no? En la Santísima Trinidad. El punto que yo quiero dejarlo bien claro es lo que te decía hace un par de minutos, que lo que ustedes creen de que hay más de un Dios es romper con el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Ustedes, los testigos de Jehová, al igual que los arrianos, creen en que hay más de un solo Dios. Ustedes creen que el Hijo es Dios. Eso no es cristianismo, eso no es monoteísmo, porque ya estás creyendo en más de un Dios. Es que ustedes también
Lo No, creen, sí, porque no, ustedes no. realmente no. ¿Te Sí, fijas? Dios es El el hecho Hijo. de que, perdón, Moisés, el hecho de que digas ustedes también, eso a mí me indica que que sí te estás dando cuenta que sí hay un problema. Y en lugar de defender tu tesis, lo que te queda es decir, pero ustedes también, como diciendo, sí, tengo culpa, pero tú también tienes la No, culpa. no, 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 yo no, no es que el asunto de culpa, es que yo, Es un ejemplo, exacto, no estoy diciendo que tú eres culpable de algún nosotros, crimen o nosotros, algo, ¿no? nosotros no decimos que Dios sea el Logos y ustedes tampoco. Entonces, con eso ustedes reconocen que Dios no es el Logos, pero el Logos sí también es Dios. Entonces, si Ok, Dios no es el Logos, entonces ok, el este Logos punto que es ya, Dios sí. es otro. O Oh, sea, perdón, porque por Moisés, eso no porque ya dicen Dios es el Logos. el Sí, tiempo bueno, se me está bien. escapó, Moisés, y ese punto no Bueno, lo está quiero bien, volver a tocar porque ya lo tocamos, ¿no? está bien. Entonces, ese es el Bueno, punto. Si tú me dijeras, ok, José, sé que no estamos de acuerdo, yo no te convencí a ti, tú tampoco no, me exacto, convenciste, tampoco, exacto, está pero si bien. tú, sí, entiendo, ¿no? Pero si tú me dijeras, José, dame algo para la reflexión, dame algo para que yo vaya a seguir meditando, investigando, estudiando, analizando, me gustaría darte una sola cosa, y es el punto que te estaba diciendo. Ustedes dicen que el Padre, el Todopoderoso, ese es Dios, ese es un Dios. Un Pero ser dicen vivo. que Jesús también es Dios, pero no es el Todopoderoso. No Exacto. es el Todopoderoso. Entonces allí hay un problema, porque ya estás manejando la idea de dos dioses, uno el Todopoderoso, el Padre, y el Hijo. Nuestra postura no maneja dos dioses. Nuestra postura es simplemente reconocer que en la divinidad, en Dios, es uno, pero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí está el punto principal, porque yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo. No, claro, claro, dice. Pero mira, si yo no fuera cristiano, si yo fuera un ateo, y yo digo, ok, se supone que los cristianos creen en un solo Dios. Y yo escucho la explicación que me acabas de dar, de que está el Padre Todopoderoso, que es Dios, pero también está el Hijo, que también es Dios, pero no es todopoderoso, es un Dios inferior. Si yo soy ateo y escucho esa explicación, y luego escucho a los católicos que dicen que es un solo Dios, pero hay tres personas en este mismo solo Dios, yo digo, hay un problema con la explicación de los testigos, porque ellos ya están creyendo en más de un Dios y se supone que son monoteístas. Mientras los católicos, más allá de que mi intelecto no me alcanza a comprender esta idea de tres personas en un Dios, al menos no afirman que hay más de un Dios. Y ese es el problema que tienes tú. Y es el problema que tienen los testigos de Jehová. Yo Bueno, sé yo que te no nos diría, hemos convencido el uno al otro, exacto, yo sé. pero al final te quedas tú con dos dioses. Eso es inadmisible, No, es bueno, inaceptable, y por eso la iglesia no aceptó, por eso la iglesia rechazó y condenó las enseñanzas de Arrio, que ustedes han tomado, no todo, pero sí han tomado bastante de Arrio. y una reflexión es, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en los versículos 1 al 3, dice que las personas que son salvas tienen en su frente dos nombres, el nombre de su Padre, de Dios y de Jesús. Entonces, para una persona salvarse, debe tener en su frente esos dos nombres, en el sentido de que debe entender quién es el creador y quién es su hijo. Entonces, si hay dos nombres, hay dos seres, porque un ser tiene un nombre y el otro tiene otro nombre. Por eso en Apocalipsis 14 habla de dos nombres. Y Jesús en Juan el 17:3 dijo que la vida eterna de nosotros depende de que adquiramos conocimiento del único Dios verdadero y de la persona que el único Dios envió, que es Jesucristo. Entonces, ahí hay dos seres también. O sea, y en Juan 1:1 yo veo dos seres, al Dios y al Logos. Sí, entiendo. Pero si te fijas que en ningún momento le llaman, no, en ningún momento le llaman esto que ustedes hacen, de que el Dios todopoderoso y el Dios que es no todopoderoso. Juan no hace esa distinción de que un Dios todopoderoso y un Dios inferior que no es el todopoderoso. Esa distinción Juan no la hace. Esa distinción la iglesia la rechaza de Arrio. Esa distinción no es lo que los cristianos hemos creído a través de los siglos. Al contrario, en el mismo libro del Apocalipsis se usa de manera intercambiable cuando se habla del trono de Dios, se usa de manera intercambiable como un trono que es el trono del Cordero o es el trono del Padre. Y no son dos tronos distintos. ¿Por qué no vemos que Juan diga, y vi en el cielo dos tronos, sino habla de un solo trono? Pero algunas veces se dice que es el trono de Dios el Padre y otras veces se dice que es el trono del Cordero. Entonces uno puede decir, pues ¿cuál de los dos es? Si solamente es un solo trono,
Algunas veces dice que es el trono de Dios Padre y otras veces dice que es el trono del Cordero. ¿Cuál de los dos es? Si es un solo trono. La respuesta católica está en perfecta armonía. Es un solo ser divino, es un solo Dios, pero resulta que en Dios está tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no tenemos problemas. Si a mí me preguntan, ¿cuál trono es? ¿El trono del Padre o el trono del Cordero? Yo le digo que es un solo Dios, no necesito separar, no necesito dos tronos, es el mismo trono del único Dios. Pero bueno, esto se puede volver infinito. Yo ya me tengo que ir. Yo también. Estoy esperando, Moisés. Fue Te quiero agradecer. Yo sé que tenemos posturas distintas, pero sí te quiero agradecer por tu tiempo y porque pudimos tener este diálogo, esta conversación. Muchas gracias. Tengo que salir prácticamente corriendo. Te mando un abrazo. Creo que estás en la República Dominicana, ¿no? Que Dios te guarde a ti y a tu familia y que tengas un bonito día, ¿ok?